Muy buenos días y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, la palabra que el Señor nos trae cada día para levantarnos, para fortalecernos, para traer alimento a nuestras vidas y a nuestros corazones. Recuerde que la palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia Aire les doy la bienvenida a este canal donde pues estamos compartiendo estos estudios especiales. Y antes de continuar con el estudio de hoy, quiero invitar a todos los que me están escuchando a través de las distintas plataformas por donde se emite este audio. Bueno, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas en sus grupos, en sus estados de WhatsApp y con quien más pueda. También invitarles a que le den me gusta, que es muy valioso para nosotros, y que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, para que sigamos conformando y fortaleciendo la comunidad de amigos y amantes de la palabra de Dios. También quiero invitarles muy especialmente a que hagan parte de nuestro club de lectura. Estamos leyendo la palabra de Dios en vivo y en directo todos los miércoles a las 9:30 de la noche, hora de España, y los sábados a las 6:30 de la mañana, también hora de España. Y bueno, les invito a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp. El enlace está en la cajita de los comentarios, ahí abajo de la descripción del video. Vamos a continuar entonces el día de hoy con el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Ya hemos pasado pues la mitad del libro y hemos atravesado varias partes. Recordemos el objetivo principal que, que nos está enseñando el Evangelio de Mateo. No se nos puede olvidar cuando leemos un libro, cuando leemos sobre todo un libro de la Biblia. La idea principal es que Mateo nos está comunicando, nos está dando a entender que Jesús es el Rey y nos comunica una verdad. El Señor nos está comunicando a través de Mateo la verdad de lo que significa el reino de los cielos o el reino de Dios. Nos está comunicando esta verdad de que el reino de los cielos, el Señor vino a instituirlo en la tierra. Y esto es una verdad que tenemos que irla entendiendo poco a poco. ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Qué necesitamos para entrar en el reino de los cielos? El Señor nos ha ido diciendo aquí a través de los distintos bloques de enseñanzas que aparecen en este libro, las características principales de lo que es el reino de los cielos y cómo entrar. ¿Quién puede entrar? Y eso pues básicamente en el primer bloque de enseñanzas que el Señor da, que es el capítulo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte. Él comienza diciendo que el reino de los cielos pues le pertenece a los humildes, a los que entran con humildad. Y aquí vamos a ver un punto que es importante, y es que el orgullo no nos permite entrar en el reino de los cielos. El orgullo es un arma que si nosotros lo tenemos, pues se va a convertir en un tropiezo para avanzar, para entrar, para crecer en el Señor. Entonces, de eso habla el capítulo 18. El capítulo 18 y 19 son otro bloque de enseñanzas que el Señor tiene, y aquí nos va a ilustrar, empieza en esta primera parte, a ilustrarnos un poco más acerca del reino de los cielos. Mire que si analizando bien Mateo, en los distintos bloques de enseñanza, lo que es el capítulo 5, 6 y 7, el capítulo 10, el capítulo 13 y ahora el capítulo 18, el Señor dedica a dar unos bloques de enseñanzas y siempre va enfocado a instruirnos acerca del reino de los cielos. Miremos lo que dice el capítulo 18. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos
y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a ver entonces que empieza el pasaje diciendo en aquel tiempo. La traducción correcta sería en este mismo tiempo, o sea, en esta misma hora. Eso es lo que nos quiere decir aquí el evangelista, el escritor de este libro. En esa palabra, en el griego original, pues debió haberse traducido como en esta misma hora. ¿En qué misma hora? Bueno, en la misma hora en que el Señor le anunció la muerte a los discípulos, en la misma hora en que, de que ellos llegaron a Capernaum. Acuérdese que venían del monte de la transfiguración, venían en ese viaje, estaban descendiendo del monte, y dice que en ese mismo momento, pues los discípulos vienen a Jesús y le hacen una pregunta. Le hacen una pregunta y mire la pregunta. Analizando la pregunta podemos comprender un poquito, pues, cuál era el pensamiento que estaban teniendo los discípulos en ese momento. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, los discípulos aún no habían entendido de qué se trataba el reino de los cielos. Ellos quizá eh, habían entendido de que el reino de los cielos era un reino físico, instituido por un gobernante en la tierra, y, y pues que iba de alguna manera a reinar, a mandar, a ejercer un dominio, un poder político o un poder, bueno, algún tipo de poder en la tierra sobre los hombres, porque eso era lo que la gente pensaba. La gente pensaba del Mesías, pues que era un rey que iba a venir así como David a comandar un ejército grandísimo para derrotar a los romanos y para instituir el reino nuevamente en Israel. Pero esos no eran los planes del Señor. Esos no eran los planes del Señor. Mire, los planes del Señor, de acuerdo a las profecías, es que primero Él debía ser ese siervo sufriente, pero luego viene la otra parte del Mesías como, como rey de reyes y señor de señores. Entonces los discípulos le preguntan: bueno, Señor, ¿y quién es el mayor en el reino de los cielos? Y aquí vamos a entender un poquito cómo funciona el reino de los cielos. En un reino normal, en un poder político o en este tipo de instituciones de la tierra, pues el mayor es el que, o el que está más alto, puede ser quizá el que tiene más títulos, el que tiene más experiencia, el que tiene más años, o sea, la jerarquía que nosotros vemos en la tierra actualmente, pues corresponde a eso. Entre más estudies, pues más alto vas a llegar. Entre más dinero tengas, pues más alto vas a llegar. O sea, hay una relación directa entre tener algo y escalar, subir en la escala social. Pero en el reino de los cielos no. En el reino de los cielos es al revés. El reino de los cielos funciona al revés. No es lo que más tengas, no es lo que más consigas, no es el estatus, no son los títulos, no. Y el requisito para entrar en el reino de los cielos es la humildad. Y aquí el Señor lo ejemplifica bien. Entonces, primero los discípulos no habían entendido. Y esto es un punto que también, yo quiero, en el que quiero entrar. Porque cuán difícil a veces es entender el mensaje y las palabras que el Señor nos está queriendo decir. Porque muchas veces es tan difícil comprenderlo, porque no hay entendimiento. Mire, los discípulos llevaban tiempo escuchando al maestro, llevaban tiempo andando
con Jesús, caminando con Jesús, escuchándole las prédicas, escuchando los sermones, viéndolo hacer milagros. Y vienen y preguntan, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mire, ellos no habían entendido todavía. Ellos no habían entendido todavía. Porque nos cuesta entender las cosas, los misterios, los principios que el Señor tiene establecidos en su palabra. Como discípulos del Señor, ahora como discípulos también tenemos la libertad de preguntarle a Él. Ahora el Señor dice que llamó a un niño, dice, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Entonces aquí el Señor le da una respuesta y nos da una lección a todos para ilustrarnos cómo son las jerarquías en el reino de los cielos y cómo lo principal que nosotros debemos tener es humildad. Dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, aquí el Señor nos está diciendo que para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser como los niños. Entonces ahora preguntémonos, ¿cómo son los niños? ¿Cómo son los niños? Mire, los niños son inocentes, los niños son confiados. Un niño confía en las personas mayores, un niño confía ciegamente en su papá, en su mamá. El niño no se pone a razonar. El niño cuando algo quiere, pues lo dice y ya está. Tiene la plena libertad. Analicemos cómo son los niños. El niño no está preocupado por el dinero de la renta o por los servicios. Mire que el niño no está preocupado de eso. El niño se la pasa jugando, el niño se la pasa por ahí haciendo otras cosas. El niño aprende a obedecer a la voz de su papá. Miremos todas las características que tiene un niño. El niño no está razonando, no está quejándose todo el tiempo de la situación. No. El niño aún en medio de la situación difícil está jugando, está por ahí brincando, está jugando a la pelota o está saltando a la cuerda o haciendo cualquier otra cosa. El niño no se amarga por las situaciones de la vida. Mientras que los adultos, si nos enfrascamos y estamos altamente preocupados por las situaciones que pasan, mientras los papás, y eso analícelo en el caso de los que tienen hijos, mientras los papás estamos rompiéndonos la cabeza a ver qué vamos a hacer para resolver un problema financiero, para ir a trabajar o porque tenemos en casa alguna situación, los niños no se preocupan de nada. Mire, y entonces eso es lo que el Señor nos está diciendo. Sean como niños. Sean como niños. Y nos dice que si no nos volvemos y nos hacemos como niños, como los niños, no entraremos en el reino de los cielos. Nos hacemos pequeñitos. Mire lo que el Señor nos está diciendo. Ahora dice la enseñanza en el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El Señor nos está dando una enseñanza poderosa aquí. Y es dejar el orgullo. Dejar el orgullo. Y vestirnos de humildad. Ahora, ¿quién nos dio a nosotros el mejor ejemplo de humildad? El mismo Señor Jesucristo. Él mismo nos estaba dando a nosotros el ejemplo y la enseñanza y la lección más grande de la humildad. De hecho, me adelanto aquí un poquito. Cuando usted va a Juan capítulo 13, nos encontramos una escena que no es que el Señor vino y enseñó, no, el Señor lo hizo. El Señor ahí no estaba enseñando nada, simplemente el Señor vino, se ciñó la ropa, se puso una toalla en la cintura y vino y le lavó los pies a los discípulos. ¿Y eso qué significa? El lavado de los pies en las casas lo hacían los siervos, lo hacían los empleados de la casa, lo hacían los sirvientes. Los sirvientes en ese tiempo eran el estatus más bajo que había. Los esclavos y los sirvientes eran el estatus más bajo que había. Era el estado más bajo que había en la sociedad. Por debajo creo que no había nadie más.
Y el Señor vino a lavarle los pies a los discípulos, a hacer lo que hacen los siervos, los sirvientes. Nos da el ejemplo de humildad. También nos dice la palabra de Dios en Filipenses 2:8, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Miremos que en el reino de Dios la humildad es un factor muy importante. Ahora, también nos dice la palabra de Dios que el orgullo precede a la caída. Cuando nosotros nos llenamos de orgullo, cuando nosotros nos llenamos de altivez, pues estamos como cerrándonos las puertas para entrar en el reino de Dios. Cuando nosotros empezamos a decir, es que yo no tengo por qué hacer esto, es que yo no tengo por qué hacer estas cosas en mi vida. Mire, yo recuerdo una vez en la iglesia donde nosotros crecimos, era una iglesia muy grande y pues estaba más o menos en sus comienzos. eh, Había un campamento por los lados de Cali, entre Cali y Buenaventura, en Colombia. Y bueno, en sus comienzos el campamento pues era muy humilde, digamos. Y, y pues los que teníamos que ir al campamento pues teníamos que colaborar en las cosas de la cocina, lavando platos y esas cosas. Resulta que una vez fue un hombre que era eh, un alto cargo de una de las empresas públicas en una ciudad de Pereira. Eh, una vez fue un hombre allí y lo pusieron a lavar los platos. Y entonces el hombre se enojó bastante, bastante airado. ¿Por qué si yo soy el gerente de tal empresa, por qué me tienen que poner a lavar platos a mí? Y se enojó bastante y se iba a ir del campamento. Mire, una prueba del orgullo. El orgullo muchas veces no nos deja a nosotros. El orgullo nos, nos lleva a exigir derechos. Y entendamos aquí una cosa. Nosotros, cuando recibimos a Cristo y queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que aprender a ser humildes, a dejar de lado nuestros títulos, a dejar de lado nuestras victorias, a dejar de lado nuestros logros. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Que todos esos títulos los estima como pérdida. Él nos decía también que para él son basura, son considerados como basura y como pérdida para alcanzar el reino de Dios. Entonces, aquí hay una lección, mis amados. Tenemos que humillarnos delante del Padre. Tenemos que dejar de lado todo eso porque eso no nos permite entrar. Y el Señor nos dio muchas lecciones y en la medida que vamos avanzando en la lectura, vamos a ir conociendo cada una de esas lecciones. Y dice en el versículo 4, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, en conclusión de esta primera parte, mire, tenemos que despojarnos de todo tipo de orgullo para entrar en el reino de los cielos. Todo aquello que produzca orgullo en nuestra vida. Ahora viene la pregunta, ¿es usted orgulloso? ¿Hay algo de orgullo en su vida? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Tenemos que despojarnos de eso. Ahora, muchas veces el Señor hace cosas para despojarnos del orgullo. Y ahí tenemos nosotros que estar muy atentos al trato del Señor en nuestra vida. ¿Por qué nos pasa esto muchas veces? Hay muchas situaciones que vivimos por orgullosos, por altivos. El Señor nos baja, y esto es un dicho que tengo yo, nos baja el orgullo de un garrotazo. Siempre, casi siempre. Porque el Señor quiere que entremos en el reino de los cielos muy, muy humildes, despojándonos de todo aquello que a nosotros nos enaltece,
Para entrar en el reino de los cielos no se necesitan títulos, no se necesita mucho tener dinero. Recuerde, y una de las escenas más bonitas que el Señor nos deja ver que sucede en el cielo está en el Apocalipsis de Juan, cuando los 24 ancianos con sus coronas tiran sus coronas por el suelo y se postran delante del Padre, delante del trono. O sea, no les importa tener su corona puesta, la tiran al suelo, se postran. Y eso es una de las, de las características también que nos muestra, lo que significa estar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Así que vamos a pedirle al Señor en este día que nos permita renunciar a todo tipo de orgullo en nosotros. Todo aquello que nos enorgullece no cuenta dentro del reino de los cielos. Y vemos aquí algo bien especial, y es que en el reino de los cielos todo funciona al revés. En el reino normal, entre más tengas, más subes. Pero en el reino de los cielos es totalmente lo contrario. Entre menos tengas, mayor eres. Entre menos tengas, entre más te humilles, mayor eres. Y esta es una de las enseñanzas que nos deja también el libro del Génesis. Estamos estudiando por estos días, los sábados, y le invito a que se vincule con nosotros la historia de José en el libro del Génesis. Y Dios levantó a José, pero para levantarlo, para hacerlo grande, tuvo que ir en un camino hacia abajo. La vida de José era un camino hacia abajo. Vendido como esclavo, humillado por la familia, humillado por los hermanos, vendido como esclavo hasta lo más profundo de la prisión. Allí estuvo guardado, estuvo encerrado muchos años, nadie se acordaba de él, humillado, acusado falsamente, etcétera, etcétera, lejos de su tierra, humillado totalmente. Y allí Dios lo sacó y lo levantó. Hasta que no nos humillamos, Dios no va a hacer cosas grandes y poderosas en nuestras vidas. Por tanto, es la invitación el día de hoy. Y es la palabra que yo quiero, o que Dios quiere traer. La pregunta que yo quiero que hoy nos hagamos en este día. ¿Qué cosas tenemos que dejar de lado que nos están produciendo orgullo? Que estamos anteponiendo para entrar en el reino de los cielos. Vamos a dejarlas delante del Padre. Vamos a pedirle al Señor que nos permita entregar todo eso. Hay una canción, por último, quiero terminar con una canción muy bonita. No la voy a cantar, pero sí quiero hacer mención de la letra. Una canción muy bonita del Grupo Rojo que se llama Por Conocerte. Yo le invito a que cuando terminemos este espacio, la busque, búsquela y la cante. Cántela, cántesela al Señor. Todo lo quiero perder a fin de conocerte a ti. Y mire, esa es tiene que ser nuestra filosofía. Porque cuando estamos en el reino de los cielos no sirve de nada un título. No sirve de nada un estatus social. No sirve de nada los millones que tengamos en el banco. O el título que con tanto esfuerzo te sacaste. No sirve de nada. El orgullo hay que dejarlo y humillarnos delante de Dios. Y al humillarnos, reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestra pobreza espiritual, reconocer que nada somos sin el Señor. De eso se trata, el camino con el Señor. El Señor nos está diciendo aquí, sean humildes, sean como los niños, humíllense
en la presencia del Señor y Él los exaltará cuando fuere el tiempo. Amado Señor, en este día venimos delante de ti a presentarnos, a presentar nuestras vidas, a presentar nuestros corazones, a presentar todo nuestro ser, Señor. Venimos delante de ti, delante de tu altar, a presentarte todo lo que somos, Señor. Todo lo que hay en nuestro interior. Padre, tú en esta mañana nos has enseñado la importancia de la humildad en el caminar contigo. Ayúdanos, Padre, cada día a vivir en esa humildad. Pero también te pedimos que nos ayudes a dejar de lado todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, el creernos más que los demás, el creernos más que otros, solo porque tenemos algo que los demás no tienen. Padre, tú mismo hoy nos has enseñado que para entrar en el reino de los cielos hay que ser como los niños. Ayúdanos, Padre, a ser como niños. Ayúdanos, Padre, a ser inocentes, humildes, confiados, alegres, aún en medio de las adversidades, aún en medio de las situaciones difíciles. Ayúdanos, Padre Santo y Poderoso, a vivir confiadamente, a ir de la mano de ti cada día, Señor, a obedecer tu palabra. Padre, gracias. Ayúdanos cada día, Señor, a tener en nuestra vida ese espíritu de humildad. Hoy, Padre Santo, dejamos de lado todo orgullo, toda altivez. Dejamos de lado, Señor, todo aquello que nos hace levantar la cabeza por encima de otros, mirar con otros ojos a otras personas, creernos más que los demás. Padre Santo y Poderoso, hoy nos humillamos y reconocemos nuestras debilidades. Reconocemos, Señor, que somos débiles en muchas áreas de nuestra vida. Reconocemos, Señor, que en muchas áreas hemos sido debilitados y te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar fortalecidos en ti, a estar fortalecidos, Señor, en tu presencia y en tu gracia, en tu inmenso amor, Señor. Padre Santo y Poderoso, yo te doy muchas gracias en este día. Ayúdanos cada día a seguir, Señor, humillándonos delante de ti. Y fortalécenos, Padre. Derrama tu presencia sobre nuestra casa, sobre nuestra vida y sobre todo nuestro ser, para seguir así el ejemplo de Cristo, el ejemplo del Señor, que se humilló a sí mismo, tomando la muerte y muerte de cruz, para darnos vida, para darnos gozo, para darnos libertad. Yo te doy gracias, amado Señor, por tu inmenso amor, por tu gracia, por tu bondad y fidelidad, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.